Capítulo 1. El final y el inicio. Parte 1. En el año 2138 DC, el término DMMORPG no solo era una realidad, sino que se había vuelto de uso común. Este acrónimo, que significaba Juego de Rol Multijugador Masivo en Línea de Inmersión Total, Dive Massively Multiplayer Online Role-Playing Game en inglés, se refería a un tipo de juego interactivo. Permitía a los usuarios sumergirse en un mundo virtual como si fuera la vida real, mediante la conexión de una consola especializada a una nanointerfaz neuronal. Dicha interfaz consistía en una red de nanocomputadoras intracerebrales, la máxima expresión de la cibernética y la nanotecnología. La experiencia era tan inmersiva que se sentía como entrar verdaderamente en el juego. De entre los numerosos DMMORPG desarrollados, un título destacaba por encima de todos: Yggdrasil. Fue un juego lanzado 12 años antes, en 2126, por una reconocida desarrolladora japonesa. Comparado con cualquier otro DMMORPG, Yggdrasil ofrecía a sus jugadores un nivel de libertad sin precedentes. El número de clases base del juego superaba fácilmente las 2000, contando tanto las clases normales como las de prestigio. Cada clase tenía un nivel máximo de 15, por lo que un jugador necesitaba combinar al menos 7 clases para alcanzar el nivel máximo general de 100. Además, siempre que se cumpliera esta condición, era posible experimentar con múltiples clases. De hecho, aunque resultaba ineficiente, se podía llegar a tener hasta 100 profesiones distintas si así se deseaba. En resumen, el sistema hacía imposible que existieran dos personajes idénticos, a menos que se crearan de esa forma de manera intencional. Esta libertad se extendía al aspecto visual. Mediante las herramientas de creador, vendidas por separado, los jugadores podían modificar la apariencia de armas y armaduras, sus datos internos, el diseño de sus avatares y crear entornos visuales detallados para sus residencias. A los jugadores que se adentraban en Yggdrasil les aguardaba un mapa colosal compuesto por 9 mundos: Asgard, Alfheim, Vanaheim, Nidavellir, Midgard, Jotunheim, Niflheim, Helheim y Muspelheim. Un mundo inmenso, innumerables clases y una personalización visual sin límites. Esto despertó el espíritu creativo de los jugadores japoneses y desató un fenómeno conocido como la popularidad visual. Con una popularidad explosiva, alcanzó tal grado de aclamación que en Japón, Yggdrasil y DMMORPG llegaron a considerarse sinónimos. Sin embargo, esa ya era una historia del pasado. En el centro de la sala del gremio se erigía una gran mesa redonda de obsidiana reluciente, rodeada por 41 suntuosos asientos. Sin embargo, la mayoría de ellos estaban vacíos. Donde una vez se sentaron todos los miembros, ahora solo se distinguían dos figuras. El primero vestía una elaborada túnica negra, adornada con oro y ribetes púrpuras. La ornamentación alrededor de su cuello podría parecer excesiva, pero, extrañamente, resultaba muy adecuada. No obstante, la cabeza que debía reposar sobre el fastuoso collar era un cráneo desnudo, sin piel ni carne. Un brillo de color rojo oscuro ardía en el interior de sus cuencas oculares, y un halo sombrío resplandecía débilmente detrás de su cabeza. El otro ser en la mesa tampoco era humano. Se trataba de una masa negra y viscosa. Su superficie, semejante al alquitrán, se agitaba constantemente, sin mantener una forma estable ni por un instante. El primero era un Overlord, una de las entidades de mayor rango entre los liches ancianos, hechiceros que se transformaron en no muertos para alcanzar la magia definitiva. El segundo era un limo negro anciano, una raza con poderosas habilidades ácidas que se contaba entre las más fuertes de su tipo. A pesar de su apariencia, no eran monstruos, eran los avatares de dos jugadores.
Las razas jugables de Yggdrasil se dividían en tres grandes categorías: las humanoides, como humanos, enanos y elfos; las semi-humanas, de aspecto grotesco, como goblins, orcos y ogros, preferidas por su poderío físico; y las heteromórficas. Estas últimas poseían habilidades monstruosas y estadísticas superiores, pero a cambio sufrían diversas restricciones. Contando las variantes de alto nivel de cada categoría, el total de razas ascendía a 700. Naturalmente, tanto el Overlord como el Limo Negro Anciano eran razas heteromórficas de alto nivel que los jugadores podían elegir. De los dos, el Overlord fue quien habló, aunque su boca no se movió. A pesar de ser el DMMORPG más avanzado de su tiempo, el juego carecía de la tecnología para animar expresiones faciales durante las conversaciones. Vaya, ha pasado mucho tiempo, Hirohiro-sama. Siendo el último día de Yggdrasil, sinceramente no esperaba que viniera nadie. Estoy de acuerdo, ha pasado una eternidad, Momonga-sama. El Limo Negro Anciano respondió con voz de hombre adulto, pero a diferencia del Overlord, en su tono no había rastro de vigor o entusiasmo. Es la primera vez que nos vemos desde que cambiaste de trabajo en la vida real. ¿Cuánto ha pasado desde entonces? Deben de haber sido unos 2 años, ¿no? Sí, creo que es correcto. Vaya, ha pasado tanto tiempo. He perdido la noción de los días. Últimamente no hago más que cubrir turnos de noche. ¿No es peligroso? ¿Estás bien? Físicamente estoy destrozado. No al punto de necesitar un médico, pero casi. Me encantaría mandarlo todo al diablo, pero necesito el dinero para vivir, así que sigo trabajando como un esclavo. Vaya. El Overlord Momonga inclinó la cabeza hacia atrás con un gesto de exasperación. De verdad es insoportable. La voz apesadumbrada de Hirohiro, cargada de una cruda realidad, golpeó a Momonga. Sus quejas sobre el trabajo en el mundo real se intensificaron. Habló de subordinados insolentes, de planes alterados por completo sin previo aviso, de las críticas de sus superiores por no alcanzar los objetivos. Mencionó las noches en vela por la acumulación de tareas, el aumento de peso debido a un ritmo de vida desordenado y la creciente cantidad de medicamentos que debía tomar a diario. Al final, la conversación se convirtió en un monólogo, con las quejas de Hirohiro fluyendo sin control, como si una presa se hubiese roto. Mucha gente prefiere no hablar de la realidad en los mundos virtuales. Es comprensible ese deseo de no mezclar la vida real con la fantasía del juego. Sin embargo, ellos dos no pensaban así. El gremio al que pertenecían, Ainz o Algaun, era un equipo formado, organizado y dirigido por jugadores, y tenía dos requisitos de ingreso. Primero, era necesario ser un miembro activo de la sociedad. Segundo, había que pertenecer a una raza heteromórfica. Dada la naturaleza del gremio, las quejas sobre el trabajo eran un tema de conversación frecuente y aceptado por todos. Se podría decir que el diálogo entre ambos era una escena cotidiana en Ainz o Algaun. Tras un largo rato, el torrente de quejas de Hirohiro cesó. Disculpa por haberme quejado tanto. No tengo muchas oportunidades de desahogarme ahí fuera. Hirohiro agitó lo que parecía ser su cabeza, como si hiciera una reverencia a modo de disculpa. En respuesta, Momonga se apresuró a decir: «No te preocupes, Hirohiro-sama. Fui yo quien te pedí que vinieras, a pesar de saber que estabas cansado». Una risa débil, pero con algo más de energía que antes, escapó de Hirohiro. «Muchas gracias, Momonga-sama. Me alegro de haberme conectado para que pudiéramos vernos. Me alegra oír eso. Pero me temo que ya es hora de que me vaya». Un tentáculo de Hirohiro se desplazó por el aire, como si operara un panel invisible. Estaba usando su consola. «Ah, es verdad, ya es muy tarde. Perdóname, Momonga-sama». Momonga suspiró levemente, intentando ocultar las emociones que afloraban en su interior. «Ya veo. Es una lástima. Ciertamente, el tiempo vuela cuando uno se divierte. De verdad me gustaría quedarte contigo hasta el final, pero estoy agotado. Debes de estarlo. Por favor, desconéctate y descansa». «Lo siento mucho, No, maestro del gremio. ¿Tú qué harás?»
Pienso quedarme conectado hasta que me expulsen cuando cierren el servidor. Aún queda tiempo. ¿Quién sabe? Quizá alguien más aparezca. Ah, ya veo. Francamente, no esperaba que este lugar siguiera existiendo. En momentos como este, era una bendición la incapacidad de mostrar expresiones faciales. De lo contrario, su rostro lo habría delatado. Momonga apretó la mandíbula para contener el torrente de emociones que amenazaba con quebrarle la voz. Había mantenido el gremio a flote con desesperación porque lo habían construido juntos. Era natural, por tanto, que se sintiera abrumado por una oleada de sentimientos indescriptibles al oír esas palabras de uno de sus camaradas. Sin embargo, ese torbellino emocional se disipó con la siguiente frase de Hiro. Como maestro del gremio, mantuviste este lugar para que pudiéramos volver cuando quisiéramos. Gracias. Creamos este lugar entre todos. Es el deber del maestro del gremio mantenerlo para que los demás puedan regresar en cualquier momento. Gracias a ti pudimos disfrutar al máximo de este juego. La próxima vez que nos veamos, ojalá sea en un Yggdrasil 2. No he oído rumores sobre una secuela, pero de verdad espero que la haya. Volvamos a vernos cuando llegue el momento. En fin, me estoy quedando dormido, así que me desconectaré ya. Me alegro de haberte visto antes del final. Ha sido un placer. Por un instante, Momonga se quedó sin palabras, pero se apresuró a dar su respuesta final. Yo también lo he pasado bien gracias a ti. Ha sido un placer. Un emoticón sonriente destelló sobre la cabeza de Hiro. Dado que en Yggdrasil era imposible gesticular, los jugadores usaban emoticonos para expresar sus sentimientos. Momonga operó su consola y eligió el mismo. Entonces se oyeron las últimas palabras de Hiro. Volvamos a vernos en otro lugar. El último de los 3 miembros del gremio que habían acudido ese día desapareció. Con su partida, el silencio regresó a la sala del gremio, borrando todo rastro de su visita. Era un silencio desprovisto de recuerdos y emociones. Con la mirada fija en la silla que Hiro ocupaba hacía solo unos segundos, Momonga escupió las palabras que había querido decir. Entiendo que estés cansado, pero hoy es el último día, y ya estabas aquí. ¿No podías quedarte hasta el final? Por supuesto, no hubo respuesta. Hirohiro ya se había desconectado y había regresado al mundo real. Momonga dejó escapar un profundo suspiro. No fue capaz de forzarse a decir esas palabras. El agotamiento de Hirohiro era evidente en el tono de su breve conversación. Aún así, había visto el correo que le envió y había acudido en el último día de Yggdrasil. Debía estar agradecido solo por eso. Pedir más habría sido un abuso. Momonga observó la silla que Hirohiro acababa de dejar, y luego paseó la vista por las otras 39, donde se sentaban sus antiguos camaradas. Tras el rápido vistazo, sus ojos volvieron a posarse en el asiento de Hirohiro. Volvamos a vernos en otro lugar. Volvamos a vernos algún día. Hasta la vista. Había escuchado frases parecidas una y otra vez, pero esas promesas casi nunca se cumplían. Nadie había vuelto a Yggdrasil. ¿Dónde y cuándo nos volveremos a ver? Los hombros de Momonga se estremecieron. Finalmente, los sentimientos que había reprimido durante tanto tiempo estallaron. ¡No me fastidien! Con un grito furioso golpeó la mesa con las manos. El sistema interpretó la acción como un ataque, calculó innumerables variables como el daño de Momonga sin armas y la defensa estructural de la mesa y mostró un 0 en el punto de impacto. Esta es la gran tumba subterránea de Nazarick que todos construimos juntos. ¿Cómo pueden abandonarla con tanta facilidad? A la furia le siguió la desolación. No es eso. No es que renunciaran, simplemente tuvieron que elegir entre la realidad y la fantasía. Era inevitable, no hubo traición. Debió de ser una decisión difícil. Momonga se puso en pie, murmurando como si intentara convencerse a sí mismo. Se dirigió hacia la pared de la que colgaba un báculo solitario. Tenía como motivo el caduceo del dios griego Hermes, con 7 serpientes entrelazadas a su alrededor. Cada serpiente sostenía en su boca una joya de un color diferente.
La empuñadura, de una transparencia similar al cristal, emitía una luz blanco-azulada. Este báculo de calidad suprema era un arma de gremio. Cada gremio solo podía poseer una, y era un objeto que representaba el símbolo de Ainz o Algón. Originalmente, los maestros de gremio debían portarla, pero ésta colgaba en la pared como un mero adorno. La razón era que su existencia simbolizaba al gremio mismo. La destrucción de un arma de gremio implicaba la disolución del mismo. Por eso, estas armas solían guardarse en los lugares más seguros y sus poderosas habilidades raramente veían la luz. Ni siquiera un gremio tan prominente como Ainz o Algón era una excepción. Por ello, el báculo nunca le fue entregado a Momonga, a pesar de haber sido creado para él, y en su lugar adornaba la pared. Momonga extendió la mano hacia el báculo, pero se detuvo a medio camino. Incluso en ese momento, con los servidores de Yggdrasil a punto de cerrarse, dudó en devaluar los gloriosos recuerdos que habían forjado juntos. Recordaba los días que pasaron en innumerables aventuras para crear esa arma. Aquellos buenos tiempos en los que se dividían en equipos para reunir materiales como si fuera una competición, discutiendo sobre qué aspecto debería tener el báculo y combinando poco a poco todas sus ideas y sugerencias para construirlo. Ese fue el apogeo de Ainz o Algón, su época de gloria. Hubo quien forzó su cuerpo agotado para estar presente. Hubo quien asistió después de una gran pelea con su esposa por no dedicar tiempo a su familia. Hubo quien reía diciendo que se había tomado vacaciones pagadas para poder jugar. Había momentos en los que pasaban el día entero conversando, emocionándose con historias triviales. Días en los que planeaban aventuras y arrasaban con todos los tesoros. Tiempos en los que organizaban incursiones para conquistar castillos de gremios enemigos. Días en los que derrotaban a todos los jefes secretos que encontraban. Descubrieron incontables recursos ocultos. Colocaron monstruos en su base y aniquilaron a los jugadores invasores. Pero ahora no quedaba nadie. 37 de los 41 miembros se habían marchado. Aunque los 3 restantes seguían siendo miembros de nombre, Momonga no recordaba la última vez que se habían reunido, a excepción de ese día. Momonga abrió su consola y accedió a los datos oficiales, donde buscó la clasificación del gremio. En su día, habían ocupado el 9º puesto entre casi 800 gremios, pero ahora habían caído al 29º. La razón por la que el gremio se mantenía en esa posición no era por las acciones de Momonga, sino gracias a los objetos que sus antiguos camaradas habían dejado atrás, las reliquias del pasado. Aunque el gremio estaba prácticamente en ruinas, hubo un tiempo en el que brilló con luz propia. El fruto de aquellos tiempos, el arma del gremio, el báculo de Ainz o Algón. Momonga no deseaba arrastrar esa arma cargada de gloriosos recuerdos a esta época de decadencia. Sin embargo, un sentimiento opuesto ardía en su interior. Durante todo este tiempo, Momonga había dado la máxima importancia al voto de la mayoría. Aunque ostentaba el título de maestro del gremio, su labor real consistía en tareas diversas como contactar a los miembros. Por eso, en ese momento, sin nadie alrededor, la idea de ejercer su autoridad como maestro del gremio cruzó su mente por primera vez. Este atuendo no tiene la clase suficiente. Murmurando para sí, Momonga operó su consola para equipar su avatar con la indumentaria que correspondía a un gran maestro de gremio. Los objetos en Yggdrasil se clasificaban según su cantidad de datos. A mayor cantidad de datos, mayor era el rango del objeto. De menor a mayor, las clases eran pequeño, menor, mediano, mayor, gran, legado, reliquia y legendario. Pero en ese momento, Momonga estaba armado hasta los dientes con objetos del rango más alto de todos, divino. En sus dedos esqueléticos llevaban 9 anillos, cada uno imbuido con diferentes poderes. Además, su collar, guantes, botas, capa y diadema eran todos de clase divina. Solo por su valor monetario, cada una de estas piezas era una obra maestra de incalculable valor. Una túnica resplandeciente colgaba de sus hombreras y un aura ondulante de color rojo oscuro emanaba de sus pies.
Aunque el aura parecía turbulenta y siniestra, no era una de las habilidades de Momonga. Simplemente había añadido un efecto de aura de caos a la túnica porque aún quedaba espacio en la capacidad de datos visuales. Tocarla era completamente seguro. Numerosos iconos aparecieron en la esquina de su campo de visión, indicando que sus habilidades se habían incrementado. Tras cambiar su equipamiento y quedar armado de la cabeza a los pies, Momonga asintió con satisfacción. Su equipo actual era digno de un maestro de gremio. Entonces extendió la mano y tomó el báculo de Ainz o Algaun. En el momento en que lo sostuvo, el báculo emitió un remolino de energía de un rojo oscuro. Ocasionalmente, formaba el rostro agonizante de un humano que luego se desvanecía. Era un efecto tan vívido que casi se podían oír las voces de dolor. Excelentes detalles. El báculo supremo, que nunca había sido utilizado desde su creación, finalmente llegaba a las manos de su dueño original, justo antes del cierre definitivo de los servidores de Yggdrasil. Al verificar que los nuevos íconos indicaban un aumento drástico en sus habilidades, sintió una punzada de soledad. ¿Deberíamos seguir adelante, símbolo de nuestro gremio? No, así no. Sigamos, símbolo de nuestro gremio. Parte 2. Momonga abandonó la sala conocida como la Mesa Redonda. Cualquier miembro del gremio que portara un anillo del gremio podía acceder automáticamente a esa sala, salvo en circunstancias especiales. Si algún otro miembro regresara, aparecería allí sin duda. Sin embargo, Momonga sabía muy bien que nadie más volvería. En los últimos momentos de la gran tumba subterránea de Nazarick, solo quedaba él. Reprimiendo sus emociones turbulentas, Momonga caminó en silencio por un gran corredor. Se encontró en un mundo de grandeza y esplendor que recordaba un castillo gigantesco revestido de mármol. Del alto techo colgaban varios candelabros, distribuidos de manera uniforme, que emitían un brillo suave y cálido. El lustroso suelo del ancho pasillo reflejaba la luz de los candelabros, brillando como un mosaico de estrellas titilantes. Si se abrieran las puertas a lo largo de los corredores, los lujosos muebles de su interior atraerían la mirada de cualquiera. Si los jugadores que habían oído hablar de Nazarick llegaran aquí, quedarían atónitos al descubrir que lugares tan hermosos pudieran existir en un sitio conocido por su infamia. Después de todo, la gran tumba subterránea de Nazarick había repelido la mayor ofensiva militar organizada por jugadores en toda la historia del servidor. Una alianza de 8 gremios, junto a sus gremios afiliados, jugadores y mercenarios NPC, que sumaban un total de 1.500 personas, intentó atacar este lugar y fue aniquilada. Ese evento convirtió a Nazarick en una leyenda. La gran tumba subterránea de Nazarick constaba originalmente de 6 pisos, pero fue sometida a una reconstrucción masiva tras ser ocupada por Ainz o Algaun. Ahora se extiende a lo largo de 10 pisos, cada uno con sus propias características. Piso 1-3, catacumbas. Piso 4, lago subterráneo. Piso 5, glaciar. Piso 6, jungla. Piso 7, lava. Piso 8, desierto. Piso 9, suite real. Piso 10, salón del trono. Los 2 últimos pisos constituían la base de Ainz o Algaun, uno de los 10 gremios más poderosos de Yggdrasil. Los pasos de Momonga resonaban en el pasaje hacia la suite real, seguidos por el golpeteo de su báculo contra el suelo. Tras doblar varias esquinas en el amplio vestíbulo, Momonga vio a una mujer caminando hacia él a lo lejos. Tenía una exquisita cabellera rubia que le llegaba a los hombros y unos rasgos bien definidos. Vestía un atuendo de sirvienta con un delantal y una falda larga. Su altura era de aproximadamente 1,70 m. Poseía un cuerpo esbelto y un pecho prominente que amenazaba con desbordar su atuendo. En conjunto, proyectaba una imagen de virtuosidad y elegancia. Cuando se encontraron, la sirvienta se hizo a un lado y se inclinó profundamente ante Momonga. Como respuesta, él levantó la mano. La expresión de la sirvienta no cambió. Su rostro mantenía la misma seriedad de antes.
Las expresiones faciales no cambiaban en Yggdrasil. Sin embargo, había una diferencia entre la inmutabilidad de los jugadores y la de esta sirvienta. Ella era un personaje no jugador, NPC. Dentro del juego, estas inteligencias artificiales solo actuaban según su programación. En otras palabras, eran como maniquíes móviles, y su saludo a Momonga era solo una acción preprogramada. El gesto de Momonga podría parecer una pérdida de tiempo, pero tenía una razón para no tratarlos de forma irrespetuosa. Las 41 sirvientas NPC que trabajaban en la gran tumba subterránea de Nazarick estaban basadas en diferentes ilustraciones hechas por un miembro del gremio, un artista que vivía de sus dibujos y que ahora publicaba un manga en una revista mensual. Momonga no solo se fijó en la apariencia de la sirvienta, sino también en el asombroso detalle de su uniforme. Especialmente, el exquisito bordado del delantal era digno de admiración. Como fue ilustrado por una persona que solía alardear diciendo «la mejor arma de una sirvienta», el nivel de detalle del atuendo era extraordinario. Momonga no pudo evitar sentir nostalgia al recordar cómo el miembro del gremio encargado de trasladar las ilustraciones al 3D empezaba a gritar ante la dificultad de la tarea. Ah, cierto, desde entonces siempre estaba diciendo cosas como «los uniformes de sirvientas son la justicia». Hablando de eso, la heroína del manga que dibuja actualmente también es una sirvienta. ¿Todavía sigues haciendo llorar a tus asistentes con tu excesiva atención al detalle, White Brimson? En cuanto a la programación de su comportamiento, esta fue creada por Hiro-Hiro-san y otros 5 programadores. En otras palabras, esta sirvienta fue creada gracias al arduo trabajo y los esfuerzos combinados de los antiguos miembros del gremio. Por lo tanto, ignorarla estaba fuera de lugar, ya que, al igual que el báculo de Ainz Walgaun, ella también formaba parte de sus preciosos recuerdos. Mientras Momonga pensaba en estas cosas, la sirvienta inclinó la cabeza hacia un lado como si preguntara qué ocurría. Si alguien permanecía cerca de ella durante un tiempo, la sirvienta adoptaba automáticamente esa pose. Al recordarlo, Momonga se sorprendió de la meticulosa atención al detalle de Hiro-Hiro. Debía de haber otras poses ocultas en su programación. Aunque quería verlas todas, no quedaba mucho tiempo.